Las 12 promesas del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo son tan atractivas. ¿Cuántos han seguido la devoción al corazón de Cristo y cada día intentan vivir esta espiritualidad simplemente porque han escuchado de las promesas y han quedado cautivados por lo que nuestro Señor coloca ahí como premio para determinados actos? Ahora, la gran pregunta que nosotros nos podemos realizar en relación a estas promesas son muy bonitas las promesas. Lo que se está diciendo que se realizará en nosotros es muy grande, pero ¿tenemos como alguna prueba más allá de la palabra del Señor de que estas promesas se realizan, de que estas promesas son llevadas a pleno cumplimiento? Evidentemente, si nosotros colocamos la condición que se pone en ellas, la condición para la mayoría de ellas es simplemente una devoción fervorosa al corazón de Jesús. La respuesta a esta pregunta la voy a tomar de los ejemplos de los santos a los que llamo del Sagrado Corazón. Es decir, santos que tenían una especial devoción al corazón de Cristo, sea devoción en su prehistoria, lo que podemos llamar antes de Santa Margarita María, que ya existía la devoción, simplemente que no con toda la estructura que le dio la santa y con todas las revelaciones propias de paraillemonial, sea también de los santos que vinieron después y, por qué no, también los santos de ese momento tan particular de la historia. Entonces iniciemos nuestro recorrido, nuestro camino, para ver cómo cada una de las promesas encuentra un ejemplo concreto en un santo que la vivió y recibió por eso el premio que está detrás de esa promesa en particular. Iniciemos entonces con la primera de las promesas del Sagrado Corazón. Dice: a las almas consagradas a mi divino corazón les voy a dar todas las gracias necesarias para su estado de vida. Las gracias necesarias para el estado de vida son aquellos auxilios divinos para poder cumplir perfectamente lo que se presenta en el día a día, para poder responder perfectamente a las obligaciones y responsabilidades que tenemos. ¿Y qué mejor ejemplo para eso que alguien que fue consagrado desde muy joven al Sagrado Corazón de Jesús? Había escrito en un papel de puño y letra su consagración, que todos los días de mañana repetía. Estoy hablando de San Juan Pablo II. ¿Qué mejor ejemplo que ese de las gracias especiales del Sagrado Corazón para su estado de vida? Pensemos que en su Polonia invadida en su momento por el nazismo, en otro momento por el comunismo, él supo moverse con una prudencia del todo particular, de tal manera que su fuerza espiritual colaboró activamente para la caída de ese régimen que las armas no habían podido vencer. Y más, ya siendo Santo Padre, siendo Papa, la capacidad de gobierno que manifestó, por un lado la santidad de vida, por otro sus dones particulares, por otro la combinación de los diferentes elementos y virtudes que Dios le concedía, y ese rostro maravilloso que fue para la Iglesia, nos dicen la primera promesa del Sagrado Corazón para las almas que se consagran fue cumplida de un modo perfecto en el Papa San Juan Pablo II. Pasemos para la segunda de las promesas: les daré paz a sus familias. Y aquí el ejemplo lo tomamos de Santa Juana de Chantal. Esta santa es anterior a Santa Margarita María, de hecho es la fundadora de la congregación de Santa Margarita María, por lo tanto no conoce las revelaciones que vendrán posteriormente a esta santa del Sagrado Corazón, pero tenía una devoción tierna ya al corazón de Cristo, a las llagas de Cristo, que es como se manifestaba anteriormente la devoción. Ella tiene un suceso en la vida muy difícil. Ella era una mujer casada antes de ser religiosa y su marido, en un accidente, en una cacería, muere. Y entonces una amenaza llega a su corazón, que es el guardar el rencor, el no conseguir perdonar. Era una amenaza real y que iba cerrando filas, ciertamente con la acción del demonio. Pero bueno, ella se encomendó, trató de llevar al corazón de Cristo a su hogar, de hacerlo centro de la vida familiar, Jesucristo como centro, y entonces, a pesar de esa gran dificultad, consiguió el perdón, dar el perdón para aquel que había cometido el asesinato por un accidente, y también consiguió la paz
al interno de su hogar. Esta santa es un ejemplo perfecto de cómo la segunda promesa se cumple. Tercera de las promesas, dice el Sagrado Corazón, los consolaré en sus aflicciones. Y aquí vamos a recurrir al que fue director espiritual de Santa Margarita María, San Claudio de la Colombière. Este santo, cuando estuvo en Inglaterra, enviado allá en misión, fue acusado injustamente, fue llevado a la prisión, terriblemente humillado, una prisión inhumana donde sufrió y donde su salud quedó resentida de por vida. Sin embargo, a pesar de todo eso, sacando de los escritos que él dejó de ese periodo, encontramos un gran espíritu de paz, de serenidad, hizo de su prisión un oasis de oración, porque encontró el consuelo que da el Sagrado Corazón a sus fieles devotos. Él no quita el sufrimiento o la posibilidad de sufrir, pero te consuela. Y con ese consuelo, ciertamente, cualquier sufrimiento, por más terrible que sea, puede ser vencido. La cuarta de las promesas del Sagrado Corazón: seré su amparo y refugio durante la vida y especialmente en la hora de la muerte. Aquí vamos a tomar el ejemplo de San Juan Eudes, un santo también anterior a Santa Margarita María, también de Francia. Este santo tuvo que vivir momentos particulares muy difíciles, tuvo que sufrir una gran persecución de movimientos sectarios y por otro lado tuvo que sufrir la peste bubónica. Entonces asistía a los enfermos, los ayudaba, estaba continuamente con ellos, vivía en un barril de sidra porque con eso se decía, bueno, vamos a protegernos al menos de la peste, pero en el día a día él abrazaba al enfermo, lo curaba, estaba continuamente con ellos y siendo un gran devoto del Sagrado Corazón, tiene de hecho un libro escrito sobre el tema, él logró una victoria en el campo espiritual, siendo que sus enemigos, por más ataques que hicieron, no lograron quebrantarlo y continuó predicando y evangelizando. Y por otro lado, una gran protección también en el plano físico, humano. No vamos a decir, porque no lo tenemos registrado o confirmado así oficialmente por la Iglesia, pero no se contagió viviendo entre los enfermos con esa enfermedad tan contagiosa, tan terrible que llevó a muerte a tantos. De hecho, al final de su vida, él muere con todos los auxilios de la gracia, es un santo, lo sabemos, por eso el auxilio principal en el momento de la muerte se vio manifestado perfectamente en él, y ese auxilio se ve como coronado en el hecho de que él muere a los 78 años de edad. Es decir, en un tiempo en el que las personas difícilmente llegaban a esa edad, él consiguió llegar por su devoción al corazón de Cristo. Seré su refugio y amparo en la vida y principalmente en la hora de la muerte. La quinta de las promesas del Sagrado Corazón dice: daré bendiciones abundantes a todas sus empresas. Y aquí vamos a colocar el ejemplo de San Francisco de Sales, también anterior a Santa Margarita María, conocido como el santo de la mansedumbre, de la dulzura. Tenemos aquí una primera empresa: dominar un carácter fuerte, tener la capacidad de generar virtud de un natural que no era virtuoso, y lo logró. Primera empresa conquistada. Fue un hombre de Dios, de Jesucristo. Tenía realmente un amor especialísimo al corazón de Jesús. Se ve en sus escritos referencias directas y en sus predicaciones. Tuvo un éxito maravilloso, particularmente en algunos lugares donde algunos testimonios, aunque fuentes modernas luchen contra ese número, pero algunos testimonios antiguos hablan de conversiones de 70.000 personas. Derramaré bendiciones abundantes en todas sus empresas. San Francisco de Sales es prueba de que esta promesa, la quinta del Sagrado Corazón, se cumplió perfectamente. La sexta promesa: los pecadores hallarán en mi corazón el océano infinito de la misericordia. Una gran devota del Sagrado Corazón de Jesús, y está registrado por todo su diario, es Santa Faustina Kowalska. Esta santa, cuando recibe la revelación en la que ve a Jesús misericordioso y cómo tiene que ser pintado en el cuadro, con esos rayos saliendo del pecho, evidentemente está indicando que es del corazón de donde surge la misericordia divina. Y cuando Jesucristo le explica eso en el mismo diario, le dice
que es del corazón de donde se consigue la misericordia. Ella, que fue una santa simple, podemos decir, una religiosa más en su convento, consiguió llevar la misericordia de Dios al mundo, un océano. Y no hay pecador que, leyendo hoy ese diario tan maravilloso, no sienta confianza en Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque ella era gran devota del Sagrado Corazón, y el Sagrado Corazón la usó como un canal para llevar por ella a todos los seres humanos el mensaje de la misericordia de ese corazón amante. Un ejemplo perfecto de cómo se cumple la promesa del Sagrado Corazón. La séptima de las promesas: las almas tibias se harán fervorosas. En la Edad Media, en un momento determinado, sucedió que muchos monasterios se relajaron, no vivían bien, y eso consecuentemente tenía su eco en la sociedad. Ahí aparece la figura de un doctor místico en cuanto a la relación con su devoción al Sagrado Corazón. Se anticipó muchísimo a Paray Le Monial, que fue San Bernardo. Él tiene escritos muy lindos en los que menciona al corazón de Cristo. Este santo consiguió sacar de la tibieza a un mundo que se iba muriendo de a poco, cayendo en ese estado, y a tanto llegó él que es conocido como uno de los grandes evangelizadores del viejo continente, de Europa. Más aún, dicen las historias, esto es de tradición, que las mujeres, tanto a sus hijos como a sus maridos, cuando pasaba Bernardo predicando, los escondían porque él enfervorizaba tanto que se los llevaba a los monasterios. Vean cómo las almas tibias se vuelven fervorosas por la devoción del corazón de Cristo. Otra de las promesas que dice que las almas que son fervorosas serán elevadas a gran perfección. Y aquí yo coloco el ejemplo de Santa Gemma Galgani, una santa que ya está más cercana a nosotros, era muy devota, ella sí, eso está muy registrado, del Sagrado Corazón de Jesús, una mujer piadosa a lo largo de su vida. No estamos diciendo un alma tibia que fue elevada, sino que era fervorosa, pero fue elevada a gran perfección, tanto así que llegó a tener los estigmas de nuestro Señor Jesucristo de la pasión, porque el Sagrado Corazón cumple todas sus promesas. Ella fue devota, ya era fervorosa, fue elevada a una gran perfección y hoy la conocemos como Santa Gemma Galgani. La novena de las promesas del Sagrado Corazón: bendeciré los lugares en los que la imagen de mi corazón esté expuesta y sea venerada u honrada. Bendeciré esos lugares particulares. Aquí el ejemplo que voy a traer es el ejemplo del santo obispo español San Manuel González. Él era un gran devoto, registradísimo del Sagrado Corazón. Tiene libros sobre el Sagrado Corazón, uno que yo siempre recomiendo, que hace y que dice el corazón de Jesús en el sagrario, y se conocía personalmente con el padre Mateo Crowley. Entonces este obispo promovió mucho la entronización del Sagrado Corazón, junto con la devoción a la Santa Eucaristía, la adoración y demás, pero promovió entronizaciones, no solo en las casas, sino en instituciones también, y los frutos fueron maravillosos, porque él vio cómo sus diócesis, porque él no fue obispo solamente de una, sino que después fue de otra también, él vio cómo fueron bendecidas especialmente porque la imagen del corazón de Cristo, por el apostolado que él hacía, era expuesta, era venerada, era honrada. La décima de las promesas dice: daré a los sacerdotes el don de ablandar los corazones más endurecidos. En el siglo XIX, Francia estaba en un momento muy particular y muy difícil. Venían los ecos de la Revolución Francesa, gran ateísmo, mucho de intelectual en ese ateísmo. Y es entonces que aparece el santo cura de Ars, conocido devoto del Sagrado Corazón. Promovió mucho en su parroquia la devoción al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Se esforzó por eso, incluso por un modo de entronización que ya existía en ese periodo y que se realizaba mucho en Francia. Este santo sacerdote tuvo que llegar a una parroquia de personas que no creían, de personas que tenían sus vicios, y generó una revolución, convirtiendo ese pequeño pueblito, que hasta hoy es un pequeño pueblito, en el centro espiritual de Europa, podríamos decir. ¿Por qué? Porque él era un gran devoto del corazón de Cristo
y siendo sacerdote, entonces tenía una fuerza especial de tocar los corazones más endurecidos. Cuántos ateos, apóstatas y perseguidores de la iglesia cayeron de rodillas frente a este sacerdote devoto del corazón de Cristo. La 11ª promesa del Sagrado Corazón: las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás serán borrados de él. Aquí yo voy a colocar a Santa Margarita María, la vidente del Sagrado Corazón, con esta devoción que nosotros vivimos con tanto fervor. Ella recibió los mensajes, trató de vivirlo perfectamente, dentro de sus posibilidades difundió la devoción, porque era poco lo que podía hacer, pero la obra era divina. Entonces no importa si es una cosa mínima la que se puede hacer, la obra era divina. Y de hecho, vemos cómo el nombre de ella fue grabado en el corazón de Cristo, la heredera del corazón de Jesús, hasta en este detalle. Hoy en la iglesia, cuando se habla del Sagrado Corazón, asociado necesariamente a ese Sagrado Corazón está el nombre de Margarita María. Quedó grabado su nombre para siempre en el corazón de Jesús. Y cuando el Padre Eterno mira al corazón de Cristo, ve ese nombre escrito ahí, así como tiene que ver los nuestros también si somos verdaderos devotos del corazón del Señor. La última de las promesas, y con esto acabo esta exposición, con la cual creo que he logrado justificar más que suficientemente el cumplimiento de las promesas si uno es verdaderamente devoto. Y la última promesa dice: a los que comulguen el primer viernes de cada mes en meses seguidos, la omnipotencia de mi corazón les promete, yo resumo, la perseverancia final. Un devoto moderno, digamos así, del Sagrado Corazón de Jesús fue San Carlo Acutis. Era un gran devoto del corazón de Cristo, promovía la devoción y promovía los primeros viernes de mes. Eso es conocido, está registrado en el libro que escribe su madre sobre él, El secreto de mi hijo. Este santo promovía mucho. Eso lo dice hasta el empleado de la familia, la devoción de los primeros viernes de mes. Y conocemos cómo fue su vida, una vida de gran piedad, es un santo, y al final de su vida, cuando la leucemia rápidamente lo sacó de este mundo, tuvo todos los auxilios necesarios para llegar al puerto de salvación. Es verdad que su alma estaba preparada, pero no le faltaron los auxilios necesarios. Es por eso que en este día, queridos amigos, seamos devotos del corazón de Cristo. Las promesas son una ayuda para vivir bien esta devoción, para interiorizarnos cada vez más, para enfervorizarnos, para santificarnos. No despreciemos esta obra divina. Muchos tienen un espíritu cientificista. Yo quiero pruebas para creer que esto es real. Yo hoy les he dado 12 pruebas en 2 ejemplos de santos y de esa manera comprobé, con un ejemplo al menos para cada una, las promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Me gustaría saber, y por favor déjenlo en los comentarios, ¿quién de ustedes ya está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús? ¿Quién de ustedes ya hizo la entronización al Sagrado Corazón de Jesús? ¿Quién de ustedes se esfuerza para colocar las condiciones de las promesas de tal manera de después tener el derecho a recibir el premio de esas promesas del Sagrado Corazón de Jesús? Será para mí una alegría enorme saber que muchos de los que están siguiendo este canal y están viendo estos videos y formándose con Tú Reinarás, será una alegría enorme saber que están viviendo el espíritu de las promesas y serán profundamente bendecidos con el corazón de Cristo. Quien se esfuerza por cumplir lo que piden las promesas se convierte en apóstol. Y eso es la revolución que este mundo necesita. Dios los bendiga.